Hola investigadoras e investigadores y bienvenidos hoy a hablar acerca de pruebas de hipótesis. Yo soy Diego y hoy vamos a estar conversando juntos acerca de qué es una prueba de hipótesis, cómo se utiliza y algunos ejemplos de ella que pueden ser muy útiles cuando tú estés desarrollando investigación. Tenemos mucho de qué conversar, así que no esperemos más y empecemos con eso. Comencemos a hablar entonces acerca de prueba de hipótesis, porque como dijimos, tenemos mucho de qué conversar. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Primero, para ello, necesitamos recurrir a la idea de la inferencia estadística. La inferencia estadística es aquella parte de la estadística que nos permite hacer deducciones a contar de datos que hemos obtenido sobre una población. Son de vital importancia aquí tener claridad respecto del concepto de población y de muestra. Población es el gran grupo de individuos que queremos estudiar y muestra es este pequeño subgrupo representativo a contar del cual buscamos hacer conclusiones para el gran grupo. Eso es someramente. Tú de seguro manejas definiciones muchísimo más formales. Dentro de la inferencia estadística existen tres grandes procedimientos. Está la estimación puntual, que lo que busca es estimar ciertos valores para la población a contar de la muestra. Están los intervalos de confianza, que este mismo valor que buscábamos estimar antes, ahora lo podemos dar en un rango numérico. Y finalmente están las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis se basan en la idea del contraste de hipótesis, cuyo objetivo principal es plantear justamente una hipótesis y ver si es que podemos verificarla o no con la información que tenemos sobre la muestra para nuestra población. Cuando un investigador trata de entender, en general, parte por una hipótesis, como por ejemplo aquí, donde tenemos la hipótesis, ¿sí?, de saber si es que la idea de que las mujeres en Temuco deciden tener su primer hijo más o menos dentro del rango de edad del que lo deciden tener todo el resto de las mujeres en Chile. Por tanto, nuestra hipótesis, en realidad escrita de forma matemática, estaría expuesta de esta manera, donde lo que nosotros decimos es que la media, ¿cierto?, en Temuco es la misma que la media a nivel nacional, que ahí está establecida solo como ejemplo como 29,3 años. Si nosotros tomamos una muestra de 6 mujeres embarazadas por primera vez en Temuco y calculamos, por ejemplo, la edad media de ellas, obteniendo 30,5 años, tenemos suficiente evidencia entonces para decir que ellas, o que la media de todas las mujeres de Temuco no es la misma que la del resto de Chile. ¿Existe entonces diferencia real estadística entre el valor que hemos obtenido y el valor que nosotros hemos propuesto? Puede que sí o puede que no. Tal vez son muy pocas las mujeres que estamos tomando. Y si tomamos entonces una muestra más grande, tomamos una muestra de 36 mujeres, pero resulta que si tomamos esa muestra de 36 mujeres, hipotéticamente, entonces la media sigue siendo 30,5 años. ¿Ahora sí tenemos suficiente evidencia estadística o aún nos falta? Entonces, ¿rechazamos la idea de que la edad media en que las mujeres tienen su primer hijo en Temuco es la misma que a nivel nacional? ¿O no podemos hacerlo? Eso es lo que nos preguntamos a la hora de hacer pruebas de hipótesis. Para poder hacer uso de las pruebas de hipótesis, necesitamos de algunos primeros conceptos. Lo primero justamente es la hipótesis nula, que se denota habitualmente por H sub 0. Esta hipótesis es la que nosotros damos por cierta y por ello es que se dice que goza de presunción de inocencia. Es decir, nosotros la damos por cierta a menos que podamos demostrar lo contrario. Y eso es la base justamente de las pruebas de hipótesis. Frente a esta hipótesis nula denominada H0, establecemos la hipótesis alternativa H1, que en algunos textos puedes encontrar como H sub A, que es lo que sucede cuando la hipótesis nula no es cierta. Por eso es la hipótesis alternativa. Entonces, dado que la hipótesis nula es la que goza de la presunción de inocencia, es decir, nosotros afirmamos que es cierta a menos que podamos demostrar lo contrario, es sobre la hipótesis alternativa sobre la cual recae el peso de la prueba, puesto que si nosotros rechazamos H0 en favor de H1 es porque tenemos suficientes pruebas para poder rechazar H0, o lo que es lo mismo, para poder validar H1. Sin embargo, puede que no tengamos suficientes pruebas para rechazar H0, lo cual no quiere decir que H0 necesariamente sea cierta, sino que nosotros no tenemos pruebas estadísticamente significativas para poder rechazarla. Existen entonces ciertos errores que podemos cometer. Es posible que H0 sea cierta o sea falsa, y es posible que H1 sea cierta o sea falsa. Frente a eso, entonces, es que nacen los errores tipo 1 y errores tipo 2. Veamos en esta pequeña tabla lo que ocurre. Si H0 es cierta y nosotros la rechazamos, estaremos en presencia de un error tipo 1.
Mientras que si H0 es falsa y nosotros no somos capaces de rechazarla, entonces estaremos en presencia de un error del tipo 2. En los otros casos, obviamente, estamos frente a la decisión correcta. Pues entonces, podemos tomar decisiones correctas o podemos tomar decisiones erradas. Y ahí están estas definidas en los errores tipo 1 y errores tipo 2. El error tipo 1 entonces es simplemente la probabilidad de rechazar H0 sabiendo que H0 es cierta. Y esta se denota como alfa, lo que se conoce como la significancia de la prueba. Corresponde a un porcentaje. Puede venir dado en forma de porcentaje o decimal, tú conoces la transformación entre uno o el otro. Un error del tipo 2 es no rechazar H0 sabiendo que H0 es falsa. Y este se denota con la letra beta. El número 1 menos beta, sabiendo que beta también es un porcentaje, se denota como pi y se conoce como potencia de la prueba y corresponde a la probabilidad de rechazar correctamente una hipótesis nula falsa. Eso es la potencia de la prueba. Rechazarla cuando esta es falsa. Pero ahora tratemos de entenderlo un poquitito más. Si pensamos en un juicio, cuando tratamos de decidir la inocencia o la culpabilidad de un acusado, lo primero que tenemos es que el acusado es inocente, ¿cierto? Esa es la base de la justicia, que toda persona es inocente a menos que se pueda demostrar lo contrario. En ese caso, entonces, la hipótesis alternativa sería que el acusado es culpable. Y el juicio es justamente el procedimiento por el cual se trata de demostrar si es que la persona es inocente o es culpable. Y se trata de lo siguiente: no necesariamente la persona es inocente cuando nosotros no podemos demostrar que es culpable. Esta es la idea principal y por eso quiero centrarme aquí. Cuando en un juicio se dice que una persona es inocente, ¿significa necesariamente que lo es? ¿O significa que no existieron las pruebas suficientes para poder demostrar que es inocente? Puede ser cualquiera de los casos. Eso es exactamente lo mismo que pasa con H0 y H1. Si nosotros no tenemos pruebas suficientes para demostrar que la persona es culpable, entonces debemos asumir que es inocente, pero esto no necesariamente significa que la persona lo es. Luego de ello se toma una decisión, que es el veredicto, y se pueden cometer errores, ¿sí? Ha existido muchos errores en la historia de la justicia, como por ejemplo condenar a un inocente o absolver a un culpable. Y ahí están nuestros errores tipo 1 y errores tipo 2. Para poder decidir si rechazamos o no rechazamos H0, tenemos que tener una regla, y esta regla se basa en la idea de la región crítica. Recuerda que lo que buscamos decidir es si rechazamos o no rechazamos H0. Solo sobre ella estamos actuando. Sobre ella va nuestra evidencia dada la muestra. Tomemos nuestro ejemplo de nuevo. ¿Difiere la edad media de las madres primerizas en Temuco respecto de la edad media de las madres primerizas en Chile, que es 29,3 años? Para poder saberlo, establecemos la hipótesis nula, donde mu corresponde a la edad media de las madres primerizas en Temuco, y estamos diciendo que es equivalente al valor de la edad media de las madres primerizas en Chile, que es 29,3 años. La hipótesis alternativa, lógicamente, sería que difiere, o sea que no es lo mismo que la edad media de las madres primerizas en Chile. Dada entonces nuestra hipótesis nula e hipótesis alternativa, si queremos saber en realidad si el valor de la edad media de las mujeres madres primerizas en Temuco difiere realmente de la de las mujeres primerizas en Chile, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a rechazar H0 si es que nuestro valor, ¿sí?, para la muestra, ese es el valor de X barra, ¿sí?, el valor de la muestra que nosotros tomemos, de este pequeño subgrupo que tomamos de mujeres en Temuco, está muy lejos del valor nacional. Eso es, si nuestro valor X barra, que corresponde a la media de la muestra, se encuentra lo suficientemente lejos, a lo que llamamos región de rechazo, entonces vamos a rechazar H0 en favor de H1. Pero si por el contrario se encuentra dentro de esta región, no podemos rechazarla y por tanto vamos a tener que aceptar H0. Pero ten en consideración que estadísticamente solo no la estamos rechazando, porque si nosotros hiciéramos más pequeña esta región del centro, entonces tal vez sí lo haríamos. Por eso se establecen estos puntos de corte. Esos puntos de corte es justamente lo que necesitamos calcular para poder determinar la zona de rechazo o de aceptación. Existe el caso en que nosotros no queremos establecer directamente un valor, sino que queremos establecer si es que es mayor que un valor o menor que un valor, y estos contrastes se llaman contrastes de tipo unilaterales. De igual forma, entonces debemos establecer H0 y H1. H0 en el caso de esta pregunta, que es si la edad media de las madres primerizas en Temuco es mayor que la edad media de las madres primerizas en Chile, nuestra hipótesis nula es el contrario de lo que estamos preguntándonos. Es decir,
Nuestra pregunta será si la edad media de las madres en Temuco es menor que 29,3. Y la hipótesis alternativa será justamente lo que nosotros estamos afirmando, es decir, que mu es mayor que 29,3. En este caso, entonces, nuestra región para decidir va a estar dada por la que se muestra en este gráfico, donde la zona de rechazo solo estará al lado derecho y el límite será solo un límite que estará en el lado derecho. Y para el lado izquierdo, todo el resto será nuestra zona de aceptación. De igual manera, si la pregunta funciona al revés y queremos saber si la edad media de las madres primerizas en Temuco es menor que la edad media de las madres primerizas en Chile, en ese caso entonces nuestra región de rechazo está a la izquierda y el punto de corte también está a la izquierda, mientras que todo lo que está a la derecha será nuestra región de no rechazo, ¿cierto? O aceptación. A la hora de hacer una prueba de hipótesis, entonces hay ciertas etapas que debemos cumplir. La primera y más importante es establecer claramente quién es H0 y quién es H1. Debemos dar las características suficientes para poder definir correctamente cada una de estas hipótesis. Luego de ello, se elige un estadístico de contraste apropiado. Este estadístico de contraste es el que nos permite establecer la zona de rechazo y la zona de aceptación. Este estadístico depende de las características de la pregunta que nos estamos haciendo en H0 y H1. Así que cuando veamos alguno de los ejemplos podrás notar más claramente a qué nos referimos. Fijar el nivel de significación significa determinar cuánto es alfa. Alfa es un porcentaje que habitualmente se usa entre 5 y 1%. ¿Sí? Esos son los niveles más o menos establecidos para la investigación científica. Y a contar de él es justamente que podemos hacer el cálculo de este estadístico de contraste que antes estábamos nombrando. Cuando establecemos el nivel de significación y con ayuda del estadístico de contraste, entonces establecemos las dos regiones. La región de rechazo, cuya probabilidad es alfa, y la región de no rechazo o aceptación, cuya probabilidad es 1 menos alfa. Por eso es que el nivel alfa o nivel de significación es tan importante. Si nuestro estadístico cae dentro de esta región de rechazo, entonces rechazamos H0, ¿sí? Y por tanto, se dice que el contraste es estadísticamente significativo, es decir, existe evidencia estadísticamente significativa en favor de H1. Por el contrario, si el valor que nosotros determinemos cae dentro de la región de no rechazo o aceptación, no tenemos evidencia estadísticamente significativa para poder rechazar H0 con un nivel de significación alfa. Y por tanto, no existe evidencia a favor de H1 y debemos quedarnos con H0, lo cual, insisto, no necesariamente significa que H0 es cierta. Y veamos entonces ahora algunos pequeños ejemplos. El primero de todos los ejemplos habitualmente es la prueba para la media con varianza conocida. ¿Qué es esto? Como lo que nosotros habíamos establecido en el caso de nuestro ejemplo anterior con las madres primerizas en Temuco. Queremos establecer que la media de la población es un cierto número, ¿sí? O por el contrario, queremos establecer que está por sobre un número o bajo un número, pero siempre hablando de la media de la población. Conocemos la varianza de la población y dada esas características entonces es que nosotros establecemos un estadístico de prueba. Este es el que calculamos. Y este estadístico de prueba se compara, ¿sí?, con un valor z sub alfa medios. Este valor z sub alfa medios está determinado a contar del nivel alfa y existen distintas maneras de calcularlo que no ahondaremos ahora porque implicaría entrometernos con los modelos de probabilidades. Así que no vamos a llegar hasta tan allá. Pero lo importante es que existe un punto de comparación, que en este caso es z sub alfa medios o z sub 1 menos alfa medios, y en los otros casos será z sub 1 menos alfa y z sub alfa. Se compara este valor que hemos calculado a contar de nuestra muestra. Como puedes ver, tiene la media muestral, tiene la varianza, la cantidad de individuos en la muestra y el valor sub 0 que hemos establecido aquí. Comparando con este, entonces, es que aceptamos o rechazamos H0. Suena un poco complicado, pero resulta que los software nos entregan algo mucho más simple, algo conocido como el p-valor, ¿sí? A medida que el nivel de significación disminuye, es mucho más fácil rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, existe un valor a contar del cual nosotros ya no podemos rechazar H0. Dicho valor se conoce como el p-valor y se denota por p, y es lo que habitualmente entregan los software estadísticos. Y solo con ese valor p nosotros podemos decidir para cualquiera de nuestras pruebas de hipótesis si es que podemos o no podemos rechazar H0 a un nivel de significancia alfa. ¿Por qué?
Porque si alfa es menor que este valor P, entonces no podemos rechazar H0. Pero si alfa es mayor que P, entonces podemos rechazar H0. Y esa es simplemente la regla de decisión. Es la misma que puede aplicar en otra clase de prueba de hipótesis, como esta. En el caso que no se conozca la varianza sigma cuadrado de la población, entonces la prueba de hipótesis sí se establece mediante este estadístico de prueba que viene de una distribución T-student. Este estadístico de prueba se contrasta con los estadísticos que están aquí, que vienen dados por tabla o ahora por aplicación, y dada la comparación, se rechaza o no se rechaza H0. Existe otras pruebas de hipótesis como esta, que es la diferencia de medias, que es muy útil cuando se desea comparar la media entre dos poblaciones distintas y ver si existen diferencias o no existen diferencias entre ellas. También existe esta prueba de hipótesis para cuando se decide estudiar diferencias dentro de una misma población en general, ¿sí? Pero a distintos momentos, ¿sí? Efectividad, por ejemplo, de un tratamiento. En este caso, la prueba de hipótesis establece la diferencia entre las dos medias. Y el estadístico de prueba es un estadístico T como el que habíamos nombrado antes. Existen pruebas de hipótesis para el cálculo de la varianza, como esta que estoy mostrando aquí, donde se propone que la varianza tiene un cierto valor. Para esta clase de prueba se usa otro estadístico conocido como chi cuadrado, que es este que está denominado aquí con esa letra, la letra chi. Existe también una prueba de hipótesis para dos varianzas, comparando si existen diferencias en las varianzas. Y esta prueba se hace mediante un estadístico conocido como F-feature. También se usa la comparación de nuestro estadístico de prueba versus el estadístico de tabla y se toma la decisión para cada una de las pruebas de hipótesis. Hay un tipo muy particular de prueba de hipótesis que de seguro es de mucho interés para ustedes, que son las pruebas de chi cuadrado, también conocidas como las pruebas de chi cuadrado de Pearson. Y son un grupo, varias, pruebas de hipótesis que aplican básicamente en dos situaciones. Lo que buscan es comprobar la bondad de ajuste, ¿sí? Acerca de una distribución de variables y también buscan determinar si dos variables son dependientes o independientes estadísticamente. Y aquí quiero ahondar un poquitito más. Un test de chi cuadrado de independencia nos permite determinar si dos variables están o no asociadas. Muy útil a la hora de establecer si el tratamiento tiene o no tiene que ver con la mejoría de determinada patología. Si concluimos entonces que dos variables no están relacionadas, podemos establecer, tal como dice ahí, con un cierto nivel de confianza, que las variables son independientes. Y si son independientes, no están relacionadas. Y así, por ejemplo, podríamos establecer que un determinado tratamiento es o no es útil. Para las pruebas de test de chi cuadrado, la hipótesis nula h sub 0 es que las dos variables son independientes y la hipótesis alternativa es que no son independientes, es decir, están relacionadas entre sí. Hagamos un pequeño ejemplo de este test de chi cuadrado de independencia. En este caso tenemos un estudio de caso control donde hay mujeres que presentan cáncer de mamas y mujeres sin cáncer de mamas y la edad a la que tuvieron su primer hijo. Esto está resumido aquí en esta tabla donde están las mujeres que tuvieron su primer hijo con 30 años o más, las mujeres que tuvieron su primer hijo con 29 años o menos, los totales correspondientes para el caso y para el control. Esto se conoce como tabla de contingencia y los valores que están dentro se conocen como valores observados. Existen también unos valores que son conocidos como valores esperados. Se calculan a contar de los totales, no vamos a ahondar en eso en este momento, pero son los que permiten la comparación. Y la pregunta aquí es si existe una relación entre el desarrollo de la enfermedad y la edad a la que la mujer tiene su primer hijo. Y eso es lo que queremos determinar. Para ello, entonces, para cualquier tabla de contingencia que tenga R filas y S columnas, las condiciones con las que nosotros rechazamos nuestra hipótesis nula, ¿sí? Recordar que la hipótesis nula que establecemos es que son independientes y por tanto queremos rechazarlas, es decir, afirmar que están relacionadas. Las condiciones con las que nosotros rechazamos H0 van a estar dadas como un estadístico de prueba chi cuadrado, que se calcula como la sumatoria de todos los valores observados menos los valores esperados al cuadrado dividido en los valores esperados. Esto nunca lo tendrán que hacer a mano. En general se hace automáticamente con los software, pero esta es básicamente la fórmula. Y este valor se compara con un valor chi cuadrado de tabla que viene determinado por el nivel de significación que nosotros demos para la prueba. Entonces, a contar de este nivel de significación es que nosotros establecemos nuestra zona de rechazo y nuestra zona de no rechazo o aceptación. Como decíamos entonces, vamos a rechazar H0 cuando este valor sea mayor que X alfa. Y ya está. Esa es la condición con la que nosotros rechazamos la
independencia y por tanto podríamos decir que sí están relacionados. En este caso y para nuestro estudio, podríamos afirmar entonces que existe una relación entre el desarrollo de la enfermedad y la edad a la que la mujer tiene su primer hijo. Por último, me interesa hacer algunos comentarios. Por ejemplo, aquí tenemos la salida de un software. En general, los datos se trabajan con uso de software. Es importante conocer las bases estadísticas de lo que estamos decidiendo, pero son los software los que en general calculan estas regiones de aceptación y rechazo y entregan valores como este, ¿sí? Valores como el p-value que está allí, que es un valor de 96, ¿sí? Valor de 96%. Y usted tomará la decisión en base a su valor alfa a contar de este p-valor. Eso es lo importante. Recuerde que la decisión depende justamente de este p-valor y de si es mayor o menor que el valor alfa o nivel de significación que usted ha establecido. Es súper importante considerar las condiciones establecidas para cada una de las pruebas de hipótesis. Cuando hemos mostrado ejemplos de esta, arriba se ha establecido ciertas condiciones para cada una de ellas. Prueba de hipótesis para la media con varianza conocida. Prueba de hipótesis para la media con varianza desconocida. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianzas conocidas. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianzas desconocidas pero iguales. Así, cada una de las pruebas de hipótesis tiene ciertas condiciones y es importante tener claridad que las estamos cumpliendo antes de aplicar la prueba de hipótesis. Por último, siempre refiéranse al p-valor. Es la mejor manera de tomar nuestra decisión a la hora de aplicar las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son la base de la investigación porque justamente es validar si la pregunta que nos hemos hecho es cierta o no es cierta. Con ello, entonces, podemos cerrar lo que debíamos conversar acerca de las pruebas de hipótesis. No puedo despedirme sin antes hacer un par de comentarios. Quiero invitarlos a que se familiaricen con la estadística, pues es una herramienta de vital importancia a la hora de desarrollar investigación y va a ser lo que les va a permitir refutar o aceptar las preguntas que ustedes hagan en sus hipótesis. Es la herramienta que utilizan todos los investigadores, así que averigüen más acerca de las pruebas de hipótesis y el tremendo potencial que existe en ellas. Si tienen alguna consulta, aquí estaré para ayudarles a resolverla. Pero por ahora, ahora sí, me despido. Que estén muy bien y nos encontraremos en una próxima sesión. Chao, chao.